UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy tenemos un tema fascinante, la Alianza del Pacífico, el CPTPP, y trataremos de descubrir qué es esto, y el espejo taiwanés. La pregunta que nos vamos a plantear es básicamente: ¿cuáles serán las relaciones comerciales más importantes de esta década, de la segunda década del siglo XX? ¿Qué acuerdos comerciales van a tener mayor potencial económico para el Perú? ¿Qué es el espejo taiwanés? ¿Por qué lo hemos escogido como tema central? ¿Y cuál es la gran oportunidad que esto presenta para el Perú? Para poder conversar sobre este tema, con conocimiento de causa, tenemos antes que nada al señor Iván Lee, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú, a quien le damos la bienvenida. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí. También tenemos, por supuesto, al profesor Carlos Aquino, profesor de Economía Asiática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realmente una autoridad en la materia. Espero que esté por ahí, Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos? Y también, por supuesto, al embajador Óscar Maurtua de Romaña, un experto, jurista, diplomático y ex canciller también de la República. Así que con los tres vamos a conversar sobre este tema. Y yo, antes que nada, yo quiero pedirle al señor Lee que nos cuente un poco sobre Taiwán. Sí. ¿No? Taiwán, todos los peruanos creo que lo conocemos a través de sus productos, pero la verdad que a veces nos hace un poco difícil imaginarnos acerca del país. Entonces, si pudiera hacernos conocer un poquito Taiwán a partir de sus palabras. Bueno, gracias, gracias por la invitación a ese conversatorio. Para mí es la primera experiencia acá en Perú, ¿no? A participar en este conversatorio. Entonces, con mucho gusto y para presentar al principio, ¿no? Taiwán, yo creo que la mayoría sabe, ¿no? Taiwán está en Asia y muy cerca, ¿no? China, República Popular China, ¿no? Sí, y somos uno de los economías, la verdad, importantes, ¿no? En el mundo, y quisiera presentarlo en su situación actualmente, ¿no? Está antes, ¿no? La verdad, Taiwán se trasladó, ¿no? Desde el gobierno de Taiwán, ¿no? Se mudó, se trasladó en 1949 después de una guerra civil, ¿no? Después de salir de allá, entonces comenzamos en Taiwán. Y la economía, ¿no? A partir de aquel momento no está como ahora, ¿no?
50 y 60, ¿no? Décadas en años 50 y 60, el gobierno cambió su idea para hacer desarrollo, ¿no? Temas industria. Y a partir de aquel momento, ¿no? Taiwán ya poco a poco cambia su modelo, ¿no? de su economía, sí, de claro. Desarrollo, sí, y hasta hoy día, ¿no? Estamos en alta tecnología, es industria lo más importante hoy. Exacto. Una de las cosas que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar sobre Taiwán es ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, Taiwán tiene una población no mucho menor que la del Perú, son 23 millones de personas más o menos. Nosotros, claro, hoy en día tenemos 33 millones de personas. La diferencia está, por supuesto, en el ingreso per cápita, el ingreso por persona. El de Taiwán es más o menos unas 4 veces el que tiene el ingreso de los peruanos promedios, ¿no? Y la diferencia fundamental, evidentemente, ha sido el gran salto que dio Taiwán de ser una economía, digamos, tradicional, agrícola, etcétera, al siglo XXI, a la rápida industrialización que ha hecho que sea conocido como uno de los tigres asiáticos, ¿verdad? Le quiero preguntar a Carlos, él como profesor, imagino que cuando enseñas estos temas de economía asiática, Carlos, hablas de los cuatro tigres que transformaron, digamos, esa región de Asia-Pacífico, ¿verdad? Si pudiéramos contarle a nuestro público televidente por qué son importantes estos 4 tigres asiáticos. Sí, gracias y saludos a todas las personas que están. Sí, efectivamente, en la Universidad de San Marcos tenemos, aparte del Centro de Estudios Asiáticos, en la Facultad de Economía, desde hace años yo enseño ya el curso de Seminario de Economías Asiáticas, donde tratamos el rápido desarrollo económico de Asia, y ahí está pues el Japón como el primero que empezó a desarrollarse más de 150 años, pero segundo son los famosos tigres de Asia, ¿no? Que de los años 50, 60, y uno de ellos es pues Taiwán, ¿no? Junto con Hong Kong, Corea y Singapur. Sí, es espectacular, especialmente porque cuando uno compara, y en el estudio que ustedes han presentado también se ve, en el año 50, 60, pues Taiwán era mucho menos desarrollado que el Perú en términos de ingresos per cápita, exportaciones y muchas cosas más, ¿no? Pero ahora nos ha pasado sobremanera, ¿no? Como se ha indicado en el estudio, y se sabe, las bases para su desarrollo fueron varios, yo diría 3 o 4, por ejemplo, el tema de la infraestructura física para el traslado de bienes, personas, una educación cada vez más avanzada y que ha permitido que Taiwán, que hace 50 años solo fabricaba o ensamblaba textiles o artefactos eléctricos, ahora haga semiconductores de última generación. Exacto. Un gobierno honesto, eficiente, una meritocracia y, por supuesto, ese ánimo de trabajar, ¿no? De ahorrar, sacrificarse ahora, pero para obtener un mañana mejor, cosa que le ha permitido tener un PIB per cápita, pues creo que 2,5 veces de Perú, ¿no? Sí, es impresionante lo que ha hecho Taiwán y es un modelo que podríamos, países como el Perú, seguir, ¿no? Exactamente, Carlos. Por eso, justamente, el estudio al que se refiere Carlos Aquino, el profesor Carlos Aquino, es un estudio del Instituto del Futuro que ustedes pueden descargar entrando a la web del instituto, www.idf.pe, o también lo pueden encontrar en la página del instituto, la página de Facebook, ¿no? O en Instagram, en varias de las redes sociales. Así que es gratis, por supuesto, y es sinceramente una tremenda oportunidad de mirarnos en un espejo que realmente vale la pena mirar. Porque cuando uno piensa en el futuro, a veces no hay necesidad de pensar en términos de tiempo, hay que pensar en términos geográficos. El mundo está cambiando en Asia-Pacífico, están pasando muchísimas cosas, tenemos la suerte de estar en el corredor de Asia-Pacífico y esto implica pues unas nuevas realidades de carácter comercial. Embajador Maurtua, usted como experto también en la materia, experto en los países de Asia-Pacífico, ¿qué comentario le suscita, ¿no? el tema, digamos, del desarrollo tremendo en materia económica y comercial de Taiwán desde una mirada peruana? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Felicitaciones por el estudio que he tenido ocasión Muchas gracias. de realizar. Es un estudio muy bien sustentado, argumentado y además con una capacidad propositiva. Sin duda también que Taiwán se erige pues en uno de los grandes
miembros de esta comunidad de los tigres asiáticos, y por eso es que integra APEC, por eso es que integra la Organización Mundial del Comercio, la OMC. En APEC hay que distinguir algo que es fundamental, porque creo que de las apuestas que ha tenido el Perú a lo largo de su política exterior, en el siglo XX, bueno, el 29, la solución del tema fronterizo con Chile en la parte territorial, porque luego, años más tarde, a comienzos de este siglo XXI, se resolvió la parte marítima, el ingreso del Perú a Naciones Unidas, la creación de la Comunidad Andina, y creo que el cuarto acierto de una política exterior positiva ha sido la incorporación del Perú al Asia-Pacífico. Miren, a mí en un momento determinado me asignaron para promover el ingreso del Perú a APEC. Y como se me colocó como base Tailandia por ser un país muy estable. Y por cierto que lo es, porque es la sede, además de la Economic Social Commission Asia Pacific, SCAP. Es la sede de esta región tan profesional. Nosotros teníamos acreditado, miren ustedes la visión, en los años 60, 70 y hasta 70, 80, el Perú miraba hacia el Asia-Pacífico desde el punto de vista de la India. El embajador del Perú en la India era el embajador que representaba al Perú en estos países del sudeste asiático. Increíble, ¿no? O sea, la importancia que ha adquirido la membresía, la incorporación plena, que no fue mágica ni gestión, fue un producto, y en algún momento habrá que hacer un reconocimiento a los visionarios que trabajaron el tema. Quiero mencionar tan solo en passant a José de la Puente Rabdil, que trabajó mucho en la PSC, y el caso del abogado y empresario Garland, que trabajó muy intensamente desde la Sociedad Nacional de Industria en la PBEC, Pacific Basin Economic Council. Pues bien, ahí pertenecemos a esta comunidad de la PEC, en la cual somos eminentemente economías. Y eso abre una opción muy atractiva. Los argumentos que ustedes han volcado, que ha resaltado Carlos Aquino, que usted acaba de mencionar, doctor Anderson, son pues muy valiosos, ¿no? Es una realidad muy interesante. Hay connotaciones de orden geopolítico. Que vamos a tratar, no te preocupes. Supongo que sí. Supongo que sí. Claro, efectivamente. Mire qué importante. Yo no estaba, fíjate, tan consciente del tema de esta visión que habíamos tenido en los 60, 70, porque efectivamente los visionarios deben ser sinceramente aplaudidos, porque, como decimos nosotros en castellano, así un poco simplón, la chuntaron, dieron en el clavo, ¿verdad? Porque efectivamente Asia-Pacífico es hoy en día, en este siglo XXI, el corredor económico más importante del mundo. Ya no lo es Europa, lo es Asia. Así que qué suerte que nosotros efectivamente estamos en APEC, tenemos muy buenas relaciones con una serie de países de Asia-Pacífico, y somos además también uno de los países fundadores de la Alianza del Pacífico, ¿no? Cuyo propósito integrador entre Perú, Colombia, Chile, ¿y quién me falta? Perú, Colombia, Chile y... ¿Qué me falta? Perdón, y México, perdón, acá estaba mirando para arriba, ¿verdad? Estos 4 países del área latinoamericana que se unen específicamente para impulsar su relación económica con los países de Asia-Pacífico, ¿verdad? Yo quería preguntarle al señor Iván Lee, en materia, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, Taiwán, la República China de Taiwán, ha manifestado, por ejemplo, un interés en ser país observador, ¿no? Ser observador de la Alianza. ¿Por qué miran la Alianza con interés? Para nosotros, ¿no? Cualquier organización de integración económica, ¿no? Es importante, como usted sabe, Taiwán estamos en una isla, ¿no? Por eso el comercio exterior es sumamente importante, ¿no? Para así que sea productos importar y exportar siempre con los países sin ningún problema, ¿no? Pero
Ahora es el único problema que quedamos es un problema político, ¿no? Por ese problema político, Taiwán no estamos como aliados, ¿no? Diplomático oficial con muchos países. Por eso hay por ese problema que no tenemos muchos TRC, ¿no? Quiero decir, comercio libres, ¿no? Acuerdos de esas partes. Por eso estamos buscando, ¿no? Cualquier plataforma que sirve hoy día, ¿no? En diferentes zonas, ¿no? Y nosotros creemos que Alianza del Pacífico, ¿no? Es una integración económica importante, ¿no? Con los miembros de 4 países hoy día son potenciales en su mercado y como con estos países no tenemos hoy día todavía TRC, ¿no? Que capaz más adelante en el futuro, pero de momento estamos buscando plataforma, ¿no? Que sea como observador y por plataforma podemos así, tenemos más negocios, tenemos más chance, oportunidad, ¿no? Para también hacer contacto, ¿no? No solo con los gobiernos de 4 miembros, también con los otros observadores, ¿no? Que tenemos por los diferentes eventos, actividades, ¿no? Hay más oportunidad para hacer. Porque si yo les digo, por ejemplo, a nuestros amigos televidentes que el total del comercio entre Perú y la República China, Taiwán, es de apenas $300 millones más o menos. El Perú tiene pues un comercio internacional de 47, 50 mil millones de dólares, ¿no? Y cuando uno dice, pero a ver, Taiwán, la República de Taiwán, con el nivel de ingreso que tiene, el nivel de, digamos, de sofisticación tecnológica, debería ser una fuente mucho más importante tanto de inversiones como de comercio, porque a la vez también hay cosas que nosotros podemos venderle, no solamente en materia agroindustrial, alimentos, sino también en textiles y en otras cosas más, ¿no? Y claro, la pregunta entonces, ¿por qué tanta limitación? O sea, ¿qué es lo que hace que si nosotros tenemos, por ejemplo, relaciones económicas con la República Popular de China, con Singapur, con Japón, con Corea, etcétera, ¿por qué tan pequeño? ¿Qué explicación le das tú, Carlos Aquino, profesor Carlos Aquino? Sí. Bueno, yo creo que hay un tema fundamental, ¿no? Lamentablemente, la estructura económica, la canasta de exportaciones del Perú no ha cambiado pues, en los últimos años, ¿no? El monto que le exportamos a Taiwán, como a la mayoría de los países de Asia, es 90-95% materias primas. Y hace 10 años, por ejemplo, Taiwán ya no demanda la misma cantidad de materias primas, porque primero Taiwán ya no produce producto manufacturado, muchos de sus fábricas se han mudado a China, a otros países, consume otros productos manufacturados, alimentos que no somos capaces de proveer. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Perú para incrementar el comercio? No solo con Taiwán, para aumentar el comercio con China, con Japón y otros países. Primero, obviamente, producir más de lo que demandan los asiáticos. China todavía demanda materias primas, entonces por eso seguimos vendiendo, porque China es la fábrica del mundo, pero Japón, por ejemplo, demanda cada vez menos materias primas, Taiwán lo mismo. Entonces, si queremos aumentar es primero producir otro tipo de productos, ya sea industrializado, ya sea agroindustriales. Ahora, la pregunta es, ¿qué se debe hacer para eso? Para eso se debe hacer varias cosas. Una de las cosas, por ejemplo, atraer más inversión, ¿verdad? Inversión de esos países que están deseosos de exportar producir afuera. Taiwán hace en la década del 80, la moneda se revaluó, su moneda se revaluó y salió a invertir, aparte de China, en Vietnam, otros países, y por eso esos países han crecido. Entonces, la cuestión es, nosotros debemos atraer esa inversión, pero ¿para eso necesitamos qué? Necesitamos, obviamente, una política para atraer la inversión extranjera, como mencionaba en su momento, lo que posibilitó que Taiwán desarrolle infraestructura física, puertos, aeropuertos, infraestructura humana, capacitar nuestra mano de obra. Entonces, son temas que debemos hacer de nuestra parte, pero las oportunidades están ahí. Y justamente por eso decía, hay que aprender justamente de Taiwán y otros en Asia que han logrado pasar de exportar solo materias primas hace 50, 60 años a productos industriales. Es lo que nos falta a nosotros. Claro. Para aprovechar eso.
Mientras nosotros vamos conversando, ustedes verán en la pantalla también algunos gráficos y algunas imágenes que son parte del estudio que ha realizado el Instituto del Futuro y que, como digo, están libres para que ustedes los puedan descargar. Y ahí, pues, por ejemplo, queda claro el nivel de cobertura económica de la región y también alguna de las distancias, ¿no? Pero quizás la distancia mayor es de carácter geopolítico. Y aquí yo voy a hacer quizás una pequeña, digamos, no sé si aclaración, pero es importante, digamos, que tengamos todos en cuenta lo siguiente. Yo me he referido repetidamente a la República China de Taiwán. Y por otro lado también se ha mencionado a la República Popular de China, ¿verdad? Son las dos Chinas. Pero hay un concepto llamado, ¿no?, de una sola China. ¿Sí? Es un concepto de carácter político que impone, ¿verdad?, que pregona la superpotencia de la República Popular China y que tiene, por supuesto, un impacto sobre la forma como se conducen las relaciones internacionales de los países que tienen a su vez relaciones con la República Popular de China, ¿no? Entonces yo quería preguntarle por estos aspectos de carácter geopolítico al embajador Maurtua. Si pudiera ilustrarnos, embajador. Pues es de dominio público, ¿no? Esto no es ninguna ciencia infusa. El año 71, Norteamérica se produce toda una actitud de reconocimiento a China continental respecto de Taiwán. Se resuelve que el espacio, el asiento dentro del Consejo de Seguridad lo debe ocupar China continental y Taiwán debe apartarse. Entonces, a su vez hay una corriente latinoamericana mundial de reconocimiento, obviamente, a China continental como representante del pueblo chino. Es un tema que no nos toca a nosotros involucrarnos. Es un problema eminentemente de China con Taiwán, a la que denominan la provincia rebelde. No lo digo yo, es de dominio público, ¿no? Uh-huh. Eso ha motivado, pues, que haya ciertas limitaciones de orden geopolítico. Y eso hace que se tenga el concepto, como ya aludí, respecto a lo que son las economías, para no entrar en calificaciones de soberanía, ese ingrediente tan importante, manifestación trascendente de la existencia de un Estado, ¿no? Para evitar, para evadirse de esos andamiajes legalistas, juridicistas, se ha hablado de economía, lo cual encuentro que APEC ha incursionado y ha incorporado y ha aportado a la organización internacional una concepción dinámica, una solución práctica y de resultados muy tangibles, muy tangibles. Y ahí tiene Hong Kong, ¿no? Pongamos, Macao no se involucró porque tiene otra dimensión, otras características. Macao, ¿no? Pero sí Hong Kong, sí Taiwán, ¿no? Bajo el concepto de economías. Y eso yo creo que limita fuertemente la presencia, porque sí creo que para poder motivar la inversión, que nadie niega que Taiwán, eso es un hecho incontrastable, es un hecho evidentísimo, ¿no? Ontológico. Taiwán tiene una capacidad económica impresionante, impresionante. Está en los estándares de los países más elevados mundialmente, pero su personería jurídica, su personería estatal, organizativa, no tiene reconocimiento mundial. Pero no obstante, sí pertenece a PEC. Exacto. Sí, y sí pertenece a OMC. Esos dos pilares pueden dar un basamento para que, no teniendo que toparse al nivel de jerarquías provocadoras, ¿no? Confrontativas, ¿no? Se pueda motivar al sector empresarial privado, los entes privados. Taiwán invierte en China, más de 1 millón de taiwaneses están radicados en China continental. Es un tema manifiestamente, reafirmo, de parte de las partes involucradas. Totalmente de acuerdo, embajador. Y de hecho, yo quiero también enfatizar el tema de economías,
porque las economías finalmente son las que comercian, las que se relacionan, libre, digamos, de cargas emotivas, de cargas de conceptos como soberanía, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en el marco de los nuevos tratados de libre comercio que existen, ¿no? Hay uno que es particularmente importante, que fue este esfuerzo por lograr constituir lo que se llama el Trans-Pacific Partnership, la alianza del Transpacífico, ¿no? Que involucraba a 12 economías, incluyendo los Estados Unidos. Pero claro, cuando llega el presidente Trump al poder, él decide que no, que Estados Unidos se retira y esa organización, digamos, que estaba en ciernes, estaba a punto de colapsar, pero gracias al liderazgo japonés en particular y de Corea del Sur, la organización no se desbarató, sino se convirtió en algo sustituto de ese TPP de 12 miembros para convertirse en la CPTPP de 11 miembros, ¿verdad? En el cual uno de esos miembros latinoamericanos es justamente el Perú. Perú y Chile, ¿no? Están allí. Entonces, y México también, ¿verdad? Lo importante allí de esta CPTPP, ¿no? Es que son justamente economías. Hay un artículo claro, digamos, que permite, por ejemplo, que cualquier economía o territorio aduanero, etcétera, pueda ser parte si el resto considera que eso está muy bien. Pero, por ejemplo, cuando uno mira la Alianza del Pacífico, allí los conceptos son un poco diferentes, porque ahí sí se habla de país, ahí se habla de estados soberanos, y eso constituye una barrera, ¿no? Entonces, yo me pregunto, la verdad, si habría que actualizar esa concepción de incorporación, ya sea como país observador o como país miembro de la Alianza del Pacífico, ¿no? Modernizando esa cláusula de incorporación. ¿Qué piensas tú, Carlos? Bueno, ese es un tema un poco complicado y como bien ha dicho el embajador Óscar Maurta, es un tema complicado, ¿no? Para las relaciones económicas, políticas, digo. Yo sí creo firmemente, como el mismo embajador lo ha recalcado, es que tenemos espacios, ¿no? Dentro de la PEC. Ha sido muy exitoso para acercarnos a las economías de Asia y se debería fortalecer eso. Ahora, pero en la Alianza del Pacífico, Carlos, específicamente, la Alianza del Pacífico, cuya razón de ser es acercarse, mirar a los países de Asia-Pacífico, a las economías, mejor dicho, las economías de Asia-Pacífico, ¿no sería interesante modernizar esa cláusula que permite, digamos, que economías actúen como país, como entes observadores, digamos, de la Alianza? Claro que sí, pero como digo, ahí están los temas, pues las presiones que puede haber de... Ya, ok. Está bien. Hay que leer entre líneas, Por eso te decía, Carlos, sí. También de economía internacional. Yo soy de economía internacional, ¿no? Y creo que todo el mundo dice, por ejemplo, el caso de Perú, nosotros tenemos un montón de TLC, somos uno de los países con Chile que tenemos más TLC en el mundo. Pero en realidad tenemos muchos tratados de libre comercio y eso ha sido muy bueno. El gobierno, el canciller, ha hecho un trabajo muy bueno. Pero en realidad, como se ha dicho también, el comercio no lo hacen los gobiernos ni los funcionarios, lo hacen las empresas en realidad. Así es. Exacto. Involucrar más a las empresas. Entonces, es obvio, Taiwán ofrece un montón de oportunidades, no solo como inversor, no solo como mayor comercio, cooperación económica y técnica, pero realmente falta pues que nuestro sector privado justamente se ponga las pilas, como se dice. Entonces yo creo que podría sí, obviamente, tratar de encontrar medios más directos para acercarse con todos los países del mundo, o economías del mundo, pero en realidad yo creo que el sector privado es muy importante. Y mire, termino con esto. Sí. Asia, estoy hablando del Asia Oriental, China, Japón, todas las economías que están ahí, Taiwán y todo lo demás, ellos recién empezaron a tener tratados de libre comercio el año 2000, pero ya estaban integrados. O sea, no esperaron a tener un tratado de libre comercio para integrarse. ¿Por qué? Porque había la necesidad de las empresas, había el capital, había la mano de obra, la materia prima. Entonces, ellos más bien a partir del 2000 empezaron a hacer tercera. En Latinoamérica es al revés. En Latinoamérica el año 60 teníamos
el libre comercio, o veces ponemos primero o delante la carrera de los japoneses. Sí, es muy latinoamericano eso, muy latinoamericano. El comercio, pero yo creo que el sector privado es el que debe llevarla. Totalmente de acuerdo. A ver, señor Lee, ¿cuán frecuente es que los empresarios peruanos visiten Taiwán en misiones, digamos, de negocios? ¿Y cuán frecuente es que empresarios taiwaneses visiten el Perú en misiones económicas? Bueno, claro, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con el doctor Aquinos, Carlos Aquinos, sector privado, ¿no? Puede ser una manera, mejor manera, ¿no? Para mejorar el comercio bilateral. Pero normalmente, ¿no? Como dos países están tan lejos y no manejamos el mismo idiomas, ¿no? Y normalmente los empresarios tienen mucha esperanza que tiene apoyos, ¿no? De sus gobiernos. Quiere decir que, por ejemplo, usted tiene representantes allá de comercio, como yo acá, ¿no? Representante de una oficina económica y cultural de Taiwán acá, pero la gente, por ejemplo, no sé cómo es ese empresario peruano, ¿no? Pero los empresarios taiwaneses cuando llegue acá siempre me consultan que cómo es la relación ahora su oficina con el gobierno acá y si cualquier cosa ocurre, hay posibilidad que usted puede hacer tiene buenas canales, ¿no? Para llegar al gobierno de ese país, para también apoyarnos, para proteger, ¿no? A veces algunas cosas que no, si ellos creen que es injusto, pero no podemos decir mucho, ¿no? Es que la verdad, ahora estamos acá, la verdad, el contacto directamente oficial es muy poco, ¿no? Oficial es poco, pero claro, con mayoría así sector privados, ¿no? Con diferentes cámaras, comercios, diferentes asociaciones de comercio, sí, ese sí tenemos bastante contacto, pero también hay contacto, por ejemplo, con las universidades, ¿verdad? Sí, con las universidades culturales es que estamos ofreciendo también las becas a los alumnos, estudiantes jóvenes, ¿no? Acá por eso hacemos bastante promoción. Acá, por eso el contacto con la universidad. Y esta parte, algunos yo creo que sí, hacemos bastante bien, ¿no? De momento ya creo que tenemos más de 200 peruanos, estudiantes peruanos, ¿no? Que ya algunos regresando y algunos están todavía estudiando, ¿no? Algunos de chino mandarín, algunos de carreras, ¿no? En Taiwán. Pero queremos como una oficina económica, ¿no? Creo que es falta todavía, ¿no? A mejorar la situación económica e intercambio negocios, comercio, ¿no? Entre Taiwán y Perú. Y esa es la parte que yo ahora acá quisiera buscar la oportunidad, ¿no? Bueno, ojalá que nos estén escuchando los empresarios para que vean que hay muchísimas posibilidades de hacer negocios en Taiwán. Es que Taiwán la verdad, para que conocemos, ¿no? Los dos oficinas suyo en Taiwán y mi oficina, ¿no? Estamos buscar toda posibilidad, ¿no? Para que conozca Taiwán, por ejemplo, los taiwaneses, los productos nuevos, no tradicional, ¿no? Por ejemplo, ese superfood, es que yo estoy siempre haciendo mucha promoción, ¿no? A mis paisanos que acá la comida orgánica y superfood, cualquier cosa, ¿no? Su precio es bueno, pero la calidad es mucho más mejor, ¿no? Que otro lugar que
ya tiene todavía en el mercado, ¿no? Por eso, poco a poco, yo creo que los comerciantes el intercambio de empresarios está aumentando, ¿no? Pero no es suficiente si comparamos con los otros dos miembros en CPTPP, en Alianza Pacífico, ¿no? Como Chile, como México, y estoy así buscando, ¿no? Todavía la oportunidad de mejorar. Claro. Embajador Maurto, ¿a usted qué le parece, digamos, cuál sería su evaluación de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que fue, la verdad hay que reconocerlo, una brillante idea también visionaria, creo yo, del expresidente Alan García, fallecido, ¿no? Porque fue su gobierno quien lo impulsó, y hoy en día vemos que, carambas, qué importante que es, porque toda la economía mundial gira en torno a lo que suceda en esta parte del mundo. ¿Cuál es su evaluación en todo caso, embajador? La Alianza del Pacífico tuvo el soporte validísimo antes de su nacimiento de que 3 socios ya estaban integrados al Asia-Pacífico. Colombia no. Y usted bien sabe que la última vez que se aceptaron ingresantes a la APEC fueron Perú, Vietnam y Rusia. Perú porque hubo un reclamo muy persistente y muy insistente, ¿no? Y pues luego es una historia muy descriptiva de todas las gestiones que se tuvieron que motivar. Vietnam porque los de ASEAN se plantaron muy firmemente respaldando a que Vietnam tenía que ingresar, ¿no? Decididamente. ASEAN tiene un peso específico de 700 millones de seres humanos, por eso es que tiene un diálogo, por ejemplo, con China continental tete a tete, vis-a-vis, ¿no? De igual a igual. Y naturalmente, porque son una potencia. El Perú ya es socio, tiene un estatus de observador, ¿no es cierto? Y luego, en el caso de Rusia, porque Rusia dijo, yo tengo Vladivostok, y tengo acceso y tengo presencia en el Pacífico, y no pueden ustedes ignorarme. Y así fue, y se dijo, aquí nomás ingresa nadie más. Los 21 del siglo XXI. Esa es una frase tipo eslogan que aún persiste y que está latente. Colombia, si bien es cierto, ha logrado incorporarse a la OCDE con otra visión, con otra realización. En el marco de APEC no va a poder ingresar. Entonces, la Alianza del Pacífico es una realidad. Que la Alianza del Pacífico motive cambios es una cuestión que tendrían que resolverlo los gobiernos. Es una organización intergubernamental, es una organización internacional de naciones, no de economías. No nos hagamos salvadores de un nudo gordiano que está latente. El principal inversionista, la presencia hace poco de un consorcio, una charla que me solicitaron para empresarios de China, representantes, constaté algo que me quedé yo no sabía que había tal presencia de China continental. 500 empresas están radicadas en el Perú. 500 empresas China continental están acreditadas en el Perú, ¿no? Entonces lo hago para contrastar. ¿Cree usted que a la par que están con un diseño estratégico muy bien concebido de la ruta y franja de la seda, ¿no? México, Colombia, Perú y Chile van a desfacer, a generar una situación sui generis con China continental? No, por supuesto que no. Creo que tenemos que ser más imaginativos. Sí, usted mismo, doctor Anderson, ha dado una opción muy atractiva y creo que todos coincidimos en eso. Es una tarea de los privados, con 2 pilares, vuelvo a afirmar, que se llama APEC, que tiene determinados principios, como éxito además de un multilateralismo no burocrático. He concurrido muchas ocasiones a la sede de APEC en Singapur y no pasan de medio centenar de funcionarios. La gran crítica que se hace a veces al multilateralismo es la amplísima burocracia que entorpece y el hecho de que estamos hablando de un soft law y no de un hard law, porque no son resoluciones vinculantes. Claro. De ahí la ineficacia y ese desafío que tenemos que adoptar las naciones en este momento tan crítico post pandemia, donde dicho sea de paso, Taiwán ha sido brillante, exitosísimo,
exitosísimo, lo ha manejado con una habilidad extraordinaria, ¿no? Tenemos que repensarnos cómo es que hacemos para que los sectores privados, no es instituciones y que se puedan modificar, los gobiernos son soberanos. Claro. Este año se están celebrando 200 años de independencia peruana. ¿Cuál es el ministerio que celebra? ¿Cuál es la expresión de soberanía más trascendente de un Estado? El de Relaciones Exteriores. Cuando tiene ese Estado autónomo, independiente, soberano, capacidad de recibir y acreditar agentes diplomáticos. La Convención de Viena, esos son los principios consagrados en la Convención de Viena de los 60, que está vigentísima hasta ahora y todos los países siempre respetan, siempre regulan las relaciones entre Estados. Por supuesto. Se llama soberanía. Por supuesto. Muchísimas gracias, embajador. Carlos, a ver, cuando yo hago mi propio análisis de la Alianza del Pacífico, si bien hay cosas que son notorias, algunos éxitos, como por ejemplo la constitución del Mila, aunque no funcione como debiera funcionar, etcétera, pero hay algo que me llama la atención. Un acuerdo, ¿no? Una alianza que no ha tenido mucho éxito en promover el comercio interregional. Mientras cuando uno ve cualquiera de las asociaciones que existen en Asia, lo primero que nota es cómo se generan cadenas de valor intrarregionales, ¿no? Y el comercio crece, pero de manera exponencial. ¿Por qué no sucede eso dentro de la Alianza del Pacífico? Interesante. Sí, pues ya lo había mencionado hace un momento, ¿no? En realidad, en el Asia, antes de los TLCs, ya había una interacción económica bastante grande. Asia es un ejemplo. Por ejemplo, Tailandia es un centro industrial en el sudeste asiático de la producción de autos, por ejemplo, ¿no? Toyota tiene fábrica ahí, Honda tiene fábricas ahí, las empresas japonesas que traen partes y componentes de, por ejemplo, trae la llanta de Filipinas, el motor de Japón, los rayos de Indonesia, los espejos de Vietnam. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay una industria en realidad. O sea, el comercio interregional es fuerte en un grupo de países, ya sea en el Asia Oriental, ya sea en el Telecam, aunque ahora tiene otro nombre, o ya sea en la Unión Europea, porque es comercio interindustrial, es comercio de industria, ¿no? Lamentablemente los países de la Alianza del Pacífico y muchos países de Latinoamérica, por eso el problema de Latinoamérica también, el comercio interregional, es poco porque es comercio, no tenemos industria, ¿por qué vamos a comprar? No le vamos a vender petróleo a Colombia si Colombia no vende petróleo, no le vamos a vender soya a Bolivia si Bolivia no vende soya en realidad. Entonces, si queremos realmente incrementar el comercio interregional, eso va a significar incrementar el comercio interindustrial, eso va a significar que tengamos una industria. Entonces, ese es el tema. ¿Qué hacemos para promover una industria? Entonces, ahí requiere muchas cosas, desde una política del gobierno para atraer la inversión extranjera, estabilidad económica, estabilidad política, infraestructura, capacitación de la mano de obra. Entonces, la respuesta es simple. O sea, si queremos que Latinoamérica incremente, si realmente queremos que Latinoamérica, el proceso de integración funcione, porque el comercio interregional no es ni 10%, pero tenemos que desarrollar industria. Ahora, se supone que la Alianza del Pacífico justamente promueve eso, ¿no? Uno lee la Alianza del Pacífico y dije, queremos promover las cadenas globales de valor dentro de la Alianza del Pacífico, pero para que no sea solo declarativo, pues tenemos que justamente acompañarlo de políticas alternativas, ¿no? O no alternativas, consecuentes, ¿no? O política claro. industrial. Yo me pregunto, por ejemplo, tienes toda la razón, y a veces me pregunto, como por ejemplo, el Perú le comentaba con el señor Lee hace un rato, antes del programa, en una época, aquí en el Perú se ensamblaban autos, ¿no? Toyota, Volkswagen y otros más. Y claro, eso en una política industrial también, digamos, un poco de fantasía, porque se basaba en aranceles, en impuestos a la importación altísimos que promovían, pues, una serie de distorsiones, ¿no? Proteccionismo. Pero hoy en día, por ejemplo, el Perú participa, miren, participa en una cadena de valor sumamente sofisticada, como son los autos eléctricos. Y uno me mira, ¿y cómo así? Bueno, no es mucho, pero los vidrios de los autos Tesla son hechos aquí en Perú, por ejemplo. Entonces yo me preguntaba, México, por ejemplo, que es un gran productor de automóviles, ¿no? Hay fábricas extraordinarias, etcétera. De repente podríamos nosotros hacer los timones
los timones que vayan a los autos mexicanos que luego se exportan a los Estados Unidos y al resto del mundo. Falta un poco pensar en esas ideas creativas, ¿no te parece? ¿No les parece a todos ustedes? Sí, justamente sí. Cuando la política industrial, sí, efectivamente debía haber aclarado, ¿no? Sí, bien, pero en Latinoamérica había una política industrial, pero yo me refería a política industrial en Asia, que no solo es proteccionismo, sino también incentivar a que las empresas exporten. O sea, por ejemplo, el caso de Corea, cuando el gobierno apoyó a que Hyundai empezara a ensamblar autos con tecnología, motores japoneses, le dijo, ¿sabes qué? Ensambla autos, yo te voy a proteger de la competencia japonesa, no va a venir acá, pero tú me tienes que exportar en 5 años más, en 10 años más. Entonces fue una protección limitada, condicionada, claro, a que te vuelvas competitivo, porque toda la vida no te va a proteger. Y efectivamente eso es lo que falta en Latinoamérica. Y es cierto, por ejemplo, cuando se abre Alianza Pacífico se menciona eso, ¿no? Ya que México está integrado a las cadenas de valor automovilísticas con Estados Unidos y Europa, ¿por qué Perú no le empieza a vender baterías, lunas y muchas cosas más? O dentro de la Alianza Pacífico, por ejemplo, ¿no? El Perú puede producir uva, ¿por qué no podemos, como Alianza Pacífico, producir, por ejemplo, jugos de uva, por ejemplo, ¿no? Chile tiene, por ejemplo, grandes empaquetadoras que hacen los cartones y todo lo demás. Entonces, sí, la cuestión es, hay ejemplos, pero una cosa son los ejemplos y otra cosa es que se traduzca en realidad. Los ejemplos hay en realidad, pero claro, requiere un trabajo conjunto, ¿no? Ok, perfecto. A ver, estamos en plena pandemia y un dato que es revelador, ¿no? Es que cuando diferentes instituciones han hecho una especie de ranqueo, de ranking, ¿no? De qué países lo han hecho mejor enfrentando al COVID-19, tanto en materia económica, es decir, han tenido el menor impacto, como en materia de vidas humanas, han tenido el menor número de muertes, ¿no? Surge una foto que es estremecedora. Por un lado, un país como Taiwán, la República China de Taiwán, donde las muertes han sido mínimas, pero mínimas, y el daño económico ha sido mínimo. Incluso Taiwán creció el año pasado, ¿no? Mientras que en el caso del Perú ha sido todo lo contrario, una caída estrepitosa de la producción, del Producto Bruto Interno, y claro, uno de los países con mayor número de muertos por millón. ¿Qué hizo o qué ha hecho, qué hace Taiwán, estando tan cerca, además también de China continental, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho para evitar ser, pues, también no un lugar de tragedias como lo es el Perú en ese sentido? Sí. Sobre COVID, ¿no? Es que Taiwán ya tenemos antes de año pasado, ¿no? La verdad, en 2003 ya ocurrimos también una pandemia, ¿no? Parecido por el coronavirus, se llama SARS, ¿no? En este año, lastimosamente, ¿no? Como este año, lo que ocurre en China, ¿no? Los datos no es muy transparentes, no es muy instantáneo, ¿no? No es tan pronto, por eso, ¿a qué momento aprendimos una experiencia? Es que tenemos que tomar medidas con prevención, ¿no? Muy rápido. Y en aquel momento, en 2003, ¿no? Taiwán creo que murieron casi 300 personas, ¿no? Pero la verdad, Taiwán siempre estamos orgullosos por nuestros sistemas médicos, ¿no? No tenía que ser eso, pero lo que pasa es que no tenemos suficiente tiempo, información, ¿no? Para hacer el control. Pero esta vez, cuando escuchamos algo, lo que pasa es que China, Taiwán, estamos siempre con el mismo idioma, la gente está así compartiendo la opinión en internet, en unos mensajes, en unos sistemas, ¿no? Y en un red, ¿no? En un red social, escuchamos que parece que China tiene una enfermedad contagiados y fue publicado luego en ese red social y mi gobierno a captarlo muy pronto. Y entonces ya en el día siguiente, ¿no? Ya decidimos hacer ese control de frontera. Y como es buenas medidas, aplicamos muy pronto, ¿no? A qué momento ya evitamos la mayor posibilidad que está contagiado, que viene a entrar a nuestro territorio, ¿no? Para posibilidad de contagiar, ¿no? A
a más personas, ¿no? Y mientras tanto, estamos así como la experiencia de 2003, sabíamos que mascarilla es lo mejor manera para contener, ¿no? Coronavirus. Por eso comenzamos a yo tengo mascarilla taiwanesa. Bueno, gracias. Y, entonces, ¿a qué momento ya estamos así buscando, ¿no? A ver todas las compañías que hace mascarillas, ¿no? Podemos trabajar juntos, ¿no? Para proteger, ¿no? Para que todo el mundo en este 23 millones, en esta isla, 23.6 millones de personas, ¿no? Cada uno podemos tener cada día, ¿no? Una mascarilla para utilizarse. Entonces, luego formamos un grupo de país, ¿no? Nacional que hacemos mascarillas, ¿no? Para que luego todos los días la gente tiene manera a conseguir, ¿no? Su mascarilla para proteger, y como ya es costumbre, nadie rechazar, y luego como la mayoría de gente tiene confianza al gobierno, ¿no? Para hacer buenas medidas. Entonces, todo el mundo no tiene duda para seguir, ¿no? Lo que está pidiendo el gobierno. Por esa confianza, por ese transparentes, por medidas tomando por mi gobierno, entonces podemos vencer, ¿no? Por lo menos hoy día tenemos muy pequeños descensos, ¿no? en Taiwán por este coronavirus. Claro. Qué importante, ¿verdad? Hay dos palabras que me han dejado así pensando, ¿no? Uno es la capacidad de respuesta rápida que tuvo el gobierno de Taiwán para, apenas escuchó que había la posibilidad de que estaba por ahí un virus muy poderoso en China continental, empezaron a actuar, ¿no? Nosotros sabemos que en el Perú nosotros empezamos a actuar el día 14 de marzo, el 13 de marzo, ¿no? 3 meses después, yo la verdad es que leo una revista que se llama The Economist, y ya desde enero se hablaba en la publicación de que esto era una pandemia, de que esto iba a ser terrible y que se iba a esparcir, sobre todo por los mercados emergentes, pero parece que en Cancillería no llega a la revista The Economist o otras publicaciones porque nunca se enteraron, o no sé si se enteraron y le pasaron la información al gobierno, no hubo capacidad de respuesta, etc. Pero eso, por ejemplo, la capacidad de responder rápidamente y anticiparse es vital. Y lo segundo que usted acaba de decir, que me parece también vital, es la confianza en el gobierno. Mire qué importante que los gobiernos tengan la capacidad de transmitir confianza, de ser creíbles, porque de esa manera es que los ciudadanos están dispuestos a seguir las pautas, digamos, que le señala el gobierno. Estamos ya muy pronto a terminar este conversatorio sobre la Alianza del Pacífico, el CPTPP y este espejo taiwanés que la verdad nos ofrece muchas luces y muchas ideas de cómo nosotros podemos cambiar y transformarnos, porque como lo dijo bien el profesor Aquino, ¿no? En los años 50 Taiwán pues tenía un ingreso per cápita menor que el peruano y hoy en día es 4 veces superior al nuestro. ¿Podemos crecer, podemos mejorar sustantivamente? Por supuesto que sí. El año 2000 el PBI taiwanés no era muy diferente del PBI que tenemos hoy en día en el Perú. Podríamos imaginarnos que en 20 años más, de repente, si hacemos las cosas bien, podemos tener también un ingreso per cápita por lo menos 3 veces mayor, ¿no? Solamente para que se despidan, Carlos, una palabra muy chiquita, igual el embajador Maurtua y finalmente el señor Lee. Carlos. Primero, gracias por la invitación y solo decir que, dadas las restricciones existentes, habría que aprovechar estas, trabajar dentro del marco de la PEC y algo que se ha dicho, Taiwán ofrece muchas becas. Justamente he publicado en mi Facebook la beca que está ofreciendo Taiwán, ya sea para aprender chino, operado, maestría, doctorado. Hay que aprovechar esas oportunidades. El conocimiento mayor de Taiwán nos va a servir para incrementar los negocios entre los dos países. Excelente. Embajador. La impronta que tiene el tratamiento de Asia-Pacífico es en base a un tríptico, que es universidad, gobierno y empresariado. Ojalá que hayan visto el empresariado y el gobierno estas opciones. Creo que no hay que ser
diletante para poderse ubicar que los consejos, las sugerencias, las recomendaciones o las conclusiones están orientadas a que sea el sector privado, el dinámico, que pueda incentivar ese tipo de aproximación que va a beneficiar al pueblo peruano. Muchísimas gracias, embajador. Genial, la verdad. Qué manera de resumir las ideas. Señor Lee, Bueno, para la despedida. Como representante de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán acá, ¿no? Quisiera así desempeñarme bien en mi trabajo, mi papel acá, ¿no? Quisiera hacer promoción en nuestra negocios, oportunidad de hacer negocios, ¿no? A todos ustedes estamos buscando una mejor manera, buscar mejor canales, ¿no? Para que mejorar la relación, sobre todo comercial, ¿no? Entre Perú y Taiwán. Muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por asistir a este conversatorio del Instituto del Futuro con el apoyo, por supuesto, de la Fundación Frederick Naumann, aquí en UCI, un canal inteligente. Hasta el próximo viernes. Se despide Carlos Anderson.